Sí, por supuesto que la primera definición que tienen que saber los rionegrinos es que en la provincia, el gobierno provincial, mejor dicho, no está pensando en nuevas restricciones en cuanto a las actividades económicas o a restricciones a la circulación. Sí están vigentes las restricciones nocturnas, los fines de semana después de las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana y los días de semana de 2 de la mañana a 6 de la mañana existe la restricción de circulación. Por supuesto, en lo que tiene que ver con Semana Santa, vamos a intensificar los controles y a poner puntos cuidados en los destinos turísticos para que la gente siga tomando conciencia de que la pandemia no terminó aún y que tenemos que seguir cumpliendo con todos los protocolos para que esta segunda ola, que de alguna manera empieza a verse en el país, no aún en Río Negro, Ujú. empecemos a no tener esta curva, esta escalada de contagios que hoy no estamos viendo en Río Negro, ¿no? Con lo cual, creo que el mensaje para todos es que tenemos que seguirnos cuidando y que la voluntad del gobierno no es restringir actividades, por lo tanto depende de todos nosotros y del cuidado que tengamos y de los protocolos y de su cumplimiento, que podamos transitar tranquilamente lo que es el invierno y este proceso de vacunación que lleva adelante la provincia, ¿no? El proceso de vacunación más grande de la historia. Varias consultas de los televidentes en las últimas horas eran sobre si se va a pedir algún tipo de autorización, certificado o a través de la aplicación para poder viajar en la provincia. ¿Esto va a ser así o no? No, 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 seguimos exactamente igual que como veníamos, no Bien. estamos pensando en restricciones ni aún después de Semana Santa. Sí es cierto que el gobierno nacional recomendó a las provincias la forma del teletrabajo estos últimos días previos a Semana Santa en la administración pública. Nosotros decidimos no ir por ese camino, sino que la administración siguió funcionando normalmente y tenemos la expectativa de que después de Semana Santa continuar de la misma manera. Sí, por supuesto, estamos generando los protocolos correspondientes para la gente que viene del exterior, aquellos rionegrinos que están regresando al país Claro. y llegan a la provincia, sí estamos por regular cierta normativa que tiene que ver con ese protocolo y posiblemente un aislamiento preventivo para aquellos que llegan a Río Negro del exterior en función de las cepas que hoy estamos conociendo. Pero no es la intención generar ningún tipo de restricción porque ya lo vivimos y aparte ya sabemos que en las actividades formales no están los contagios, hoy lo Ujú. vemos hasta en las escuelas mismas, ¿no? Que hay muy poco nivel de contagios en las escuelas y tiene que ver con esto de que cuando los protocolos se cumplen, realmente no hay contagios y que la informalidad es donde hay que seguir trabajando y poniendo el ojo, que es donde se da la mayor cantidad de contagios. Y el Ahora bien, mini- en Río Negro es cierto que todavía no estamos, lo decía Mercedes Iberó, lo decía esta mañana, no estamos en la segunda ola todavía en Río Negro, sí en algunos lugares del país ya empezamos a ver un crecimiento muy importante en los contagios del COVID. El ministro lo lleva a otro tema. Sabemos que desde su justamente ministerio hay una ardua tarea para llevar las negociaciones salariales con el resto de los gremios. Actualmente hay uno en conflicto que es UPCN. ¿Usted califica que esta medida es más política que salarial, si se quiere? Sí, nosotros lo venimos diciendo desde el gobierno. La posición que ha tomado Scalesi como secretario general de UPC, no hay ninguna duda que es un posicionamiento más electoral y más político que un posicionamiento gremial o salarial. Pensemos que todos los gremios, salvo UPC, han aceptado la propuesta del gobierno, una propuesta que ha sido superadora en términos comparativos con el gobierno nacional y con el resto de las provincias. Pensemos que fuimos una de las pocas provincias que el año pasado dio un aumento del 22,5 a los empleados públicos en un contexto de pandemia, donde todos sabemos lo que ha sufrido el sector privado en cuanto a la retracción económica en sus actividades, y aún así el gobierno y la gobernadora Carreras ha valorado el trabajo del sector público y hemos dado los aumentos correspondientes, y esos mismos aumentos son los que UPCN cuando va a Buenos Aires los aprueba, son los mismos aumentos que UPCN aprueba en el resto de las provincias, y aquí en Río Negro evidentemente hay una posición que tiene que ver más con un trasfondo político en función de que hay un año electoral, Mm. en función de que se están disputando las elecciones internas dentro del radicalismo y hemos visto a Scalesi muy cerca de una de las listas, que es la de Lorena Machen, con lo cual cuando uno saca conclusiones y hace un análisis del pasado de Scalesi en cuanto a su posicionamiento partidario con el Frente de Todos en 2019, habiendo sido oficialista con el radicalismo en una época, siendo diputado nacional por ese partido. Digo, uno cuando hace un análisis global de la situación, no quedan dudas de que el trasfondo es netamente político, y eso está a las claras y se ve muy notoriamente con las medidas de fuerza, ¿no? Porque Mm. hoy hay medidas de fuerza en toda la provincia y hay un acatamiento, recién me decían, en porteros de un 5% y en el resto de la administración pública es nulo el acatamiento. Creo que hay un Claro. solo trabajador público que se adhirió a las medidas en la localidad de Viedma. Y Sobre, eso habla de sobre, que no hay un consenso interno dentro de los trabajadores públicos frente a ese reclamo porque los aumentos se han dado y son superadores, sino que hay un posicionamiento político electoral de un sindicalista.
No, sobre eso también hablar acerca de las medidas, la modalidad, ha generado mucha indignación entre la gente, porque sobre todo ellos lo publican, ¿no? Como oficial, que es trabajar a reglamento, trabajar a desgano, creo que es otro de los Sí, puntos. sí. Digo, en un marco donde tanta gente está haciendo sacrificio en medio de la pandemia, donde muchos están trabajando, poniéndole el cuerpo, ese tipo de medidas de fuerza es lo que generan indignación social, ¿no? Por supuesto que yo lo decía en otras entrevistas, ¿no? Es evidente que Scalesi perdió el rumbo y no está jugando el partido de los trabajadores, por decirlo de alguna manera, sino que está jugando algún otro tipo de partido, porque no está analizando y no está dándose cuenta en el contexto en el que estamos viviendo, en un contexto donde la retracción económica ha sido brutal, donde el sector privado ha perdido muchísimo en fuentes de trabajo, en cierre de comercios, y aún así el gobierno provincial da aumentos salariales a los trabajadores del Estado por encima de lo que se está dando a nivel nacional y provincial, evidentemente habla de que hay otra cosa de fondo. Sobre todo porque son los mismos aumentos que UPCN a nivel nacional aprueba y confirma, ¿no? Así Y, que, bueno, nada, creo que ha quedado solo, ha quedado en soledad frente a la política salarial porque es el único gremio que de alguna manera está llevando adelante estas medidas, que no es el gremio en sí mismo, sino que yo hablo de Scalesi porque cuando uno ve la repercusión que tienen las medidas en el sector público es nulo, como te decía recién. Menos del 5% de los porteros se adhirió a la medida que ustedes recién comentaban y te da el ejemplo de Viedma que un solo trabajador se adhirió.